Mis amados hermanos, muy buenas noches. Qué bendición volvernos a encontrar para poder comentar, ustedes en su hogar, nosotros acá, en la preciosa y hermosa palabra de Dios. La comentamos porque aprendemos porque comentamos, y qué bendición que juntos estemos aprendiendo del Señor. Qué bendición tan linda. No hay cosa más hermosa que ustedes y nosotros continuemos en nuestra vida cristiana aprendiendo, conociendo del Señor. Aprender, conocer del Señor es crecer en la gracia, en el conocimiento de su voluntad. Estamos con la nueva serie, hermanos, la nueva serie que se llama Conociendo algunos milagros de Jesús. Hoy conoceremos otro milagro más de Jesús. Hermanos, en lo personal es uno de los milagros para mí más hermosos que Jesús enseña aquí en la preciosa palabra del Señor. Entonces, el poder de la palabra de Jesús. Este es el tema de esta noche. El poder de la palabra de Jesús. Mis amados hermanos, reciban un saludo precioso, hermoso, de la primera iglesia bautista Maranata de aquí, de la preciosa ciudad de Cardel. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se conectan en las transmisiones de hermanos de nuestra iglesia, pero también de otras partes del país y aún del extranjero. Hermanos, muchísimas gracias por conectarse a nuestras transmisiones, a nuestra página, a nuestro canal. De verdad, muchas gracias. Se los agradecemos con todo nuestro corazón. Seamos todos bienvenidos a conocer y aprender de las cosas del Señor. Vamos a orar, hermano, así como usted está. Oramos. Te amamos, Padre del cielo y de la tierra. Reconocemos tu soberanía en nuestras vidas. Tú eres el soberano absoluto de nuestras vidas, porque nosotros sí hemos entendido y comprendido que tú eres nuestro dueño, que somos pertenencia tuya por creación y adopción. Gracias, porque con tu sangre preciosa, Señor, tú nos compraste. Derramaste tu sangre poderosa en la cruz. Y esa sangre es el precio de nuestra salvación. Qué bendición saber que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa. Ese es el valor, ese es el precio que nosotros valemos. Muchas gracias, Señor, por ir a la cruz en lugar nuestro. La verdad, con todo nuestro corazón nos postramos ante tu presencia, ofrecemos gratitud, ofrecemos acción de gracias y nos postramos con un corazón agradecido delante de tus mismos ojos. Por eso en esta hora, ante tu presencia están nuestras vidas. Espíritu Santo, en esta hora nos rendimos ante tu presencia y deseamos que esa presencia tuya nos siga señoreando en el resto de este día. Señoréanos para aprender y conocer de ti. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra razón, Dios eterno. Abre nuestro corazón, nuestra alma, y que estemos atentos a aprender, a saber, que estemos dispuestos,
que haya un corazón dócil, sencillo, humilde ante tu presencia para aprender y conocer más de tu linda, hermosa y bella palabra. Por favor, perdónanos, límpianos en tu sangre preciosa. De verdad, reconocemos que nuestro pecado, que nuestra maldad no te es ajena, no te es indiferente. Por favor, límpianos, perdónanos. Venimos con una actitud de reconocimiento, con una actitud de humildad ante tu presencia, reconociendo nuestra maldad y nuestro pecado. Pero también reconocemos y sabemos que tu sangre derramada en la cruz se alza sobre nuestros pecados. A tu nombre, gloria, Señor. A tu nombre, gloria. Con gratitud y acción de gracias, oramos en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro amado y eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, mis amados hermanos lindos y hermosos, vayan al Evangelio de Juan, al capítulo número 4, y vamos al versículo número 43 hasta el 54. El Evangelio de Juan, anótelo ahí con tranquilidad. Juan capítulo 4, versículo del 43 al 54. Y vamos al primer punto, hermanos, esta noche. Una fe incierta, una fe incierta, una fe no genuina. Miren lo que la Biblia dice. Primer punto, hermanos, una fe incierta, una fe no genuina. Miren, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra, dice, en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué hace Jesús en Jerusalén? El primer milagro, donde convierte el agua en vino. Y Jesús regresa nuevamente a Caná de Galilea. Y algunos galileos habían ido a la fiesta de Jerusalén. Habían sido testigos oculares de los milagros que Jesús había hecho en la fiesta de Jerusalén, pero sobre todo habían sido testigos oculares del milagro más extraordinario que Jesús había hecho en esa fiesta, que era convertir el agua en vino. Y dice el versículo número 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, ¿verdad? Le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y dice el versículo 46, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, dice, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, déjenme que les diga aquí, mis amados hermanos, ¿quién le informa? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que este oficial se entera de Jesús y que Jesús está haciendo algunos milagros extraordinarios, portentosos, poderosos? ¿Quién le informa? Sin duda alguna, los galileos, ¿verdad? Tiene algún amigo o amigos galileos y le dicen, ¿qué crees? Se ha levantado un gran profeta. Y sin duda alguna estos galileos conocían y sabían la necesidad que este hombre tenía. Por eso en palabras nuestras lo recomiendan con Jesús. Y mire lo que dice. Vino pues Jesús,
dice otra vez, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El oficial del rey tenía una gran necesidad. La Biblia enseña aquí que su hijo estaba enfermo. Y dice el versículo, número 47, dice el versículo número 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Mis amados hermanos, él se acerca a Jesús. Se acerca con una petición. Se acerca a Jesús con una gran necesidad. Su hijo, dice la Biblia aquí en el versículo 47, estaba a punto de morir. En palabras nuestras, su hijo se encontraba en terapia intensiva. Y dice el versículo, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, intercedió, abogó por su hijo. Y miren lo que le dice. Dice el texto, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Vean la coma. Le ruega que Jesús vaya a su hogar, a su casa, porque su hijo está agonizando, porque su hijo está muriendo. Ahora, mis amados hermanos, yo lo digo muy ligeramente, pero trasladémonos con nuestra imaginación y con todo lo que implica que uno de tus hijos se está muriendo. Sin duda, el ruego de este padre hacia Jesús es un ruego de dolor. Y le ruega que descienda. ¿Por qué le ruega que descienda? Porque él le habían platicado sin duda alguna que el milagro o los milagros que Jesús había hecho eran presenciales. Por eso intercede, por eso ruega que Jesús descienda, vaya a su hogar, a su casa. Dice el texto, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ve, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Tengo una gran necesidad e intercede, por favor, a favor de mi hijo. Y encontramos el segundo punto. El segundo punto, su hijo en total gravedad. Anótelo, por favor. Su hijo en total gravedad. ¿Quiere cambiarlo? Su hijo a punto de morir. Su hijo en terapia intensiva. Ese es el segundo punto. Ahora, mis amados hermanos, miren, el versículo 48. La respuesta de Jesús al oficial del rey. Miren lo que la Biblia dice. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis.
respuesta de Jesús, aparentemente, hermanos, es una negativa. Porque le advierte, escuchen mis amados hermanos, Jesús nos advierte del peligro que hay en confiar en señales, en prodigios, en milagros. ¿Por qué Jesús nos advierte que no debemos confiar en prodigios, en milagros? Jesús nos advierte que no debemos confiar en señales, en milagros, en prodigios, porque si tú depositas tu fe en un milagro, si tú depositas tu fe en prodigios, si tú depositas tu fe en señales, esa fe es una fe temporal, es una fe pasajera, es una fe efímera. Jesús está probando la fe y les dice: si no vieren señales y prodigios, ustedes no creerían en mí. No nos convirtamos en personas, en hijos de Dios que seguimos a nuestro Dios por sus milagros, por sus prodigios, por sus señales. A Dios debemos seguirlo porque Él es el soberano absoluto de nuestras vidas. A Dios debemos seguirlo porque Él es nuestro Dios. A Dios debemos seguirlo porque en Él hemos encontrado salvación, perdón y vida eterna. Una fe que se basa, escucha mi hermano, mi hermana, una fe que solo se basa en milagros, en prodigios, en señales, siempre será una fe incierta, siempre será una fe pasajera, siempre será una fe temporal, siempre será una fe efímera. Es una fe que no sigue a Jesús porque lo ama. Mis amados hermanos, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, dice Jesús. Tengo una pregunta obligada para usted. ¿Cuál es la razón que te está llevando a amar a Jesús, a seguir a Jesús? El milagro más maravilloso, grábelo bien, mi hermano, el milagro más maravilloso que Jesús ha hecho en nuestras vidas es el milagro de traernos salvación. Y ese milagro Jesús ya lo hizo en usted y en mí. Ese milagro nos va a permitir pasar la eternidad juntos con Él. Aleluya, a su nombre, gloria. Jesús ha hecho el mayor milagro en su vida y en mi vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el texto nos dice en Efesios 2:1, y Él nos dio vida. Glorifique a Dios, alabe a Dios, bendiga a Dios, porque usted y yo hemos encontrado el milagro más maravilloso que puede haber sobre la faz de la tierra. El milagro de que en Jesucristo hemos encontrado vida eterna. Aleluya. Punto número 3.
Todos los cristianos nos enfrentamos alguna vez, escuche, todos los cristianos nos enfrentamos alguna vez a aparentes negativas de Dios. Todos los cristianos nos encontramos alguna vez con aparentes negativas de Dios. Versículo número 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Si ustedes son inteligentes, y yo sé que sí, vuelve a usar la palabra y le dice: desciende por favor. En otras palabras, el oficial le dice: date prisa por favor. Desciende por favor antes que mi hijo muera. Él no quería irse sin que Jesús lo acompañara hasta su propio hogar. Él quería llevarse a Jesús para que Jesús hiciera el milagro a su hijo en su propia casa. Tiene una fe este hombre persistente e insiste, ruega, una fe que no desmaya, una fe que sabe a quién le está pidiendo. Dice el versículo número 50. Por favor, ponga su corazón ahí. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Padre Santo, qué cosa tan linda y tan hermosa. Miren, mis amados hermanos, Jesús viene probando la fe de este hombre, pero ha llegado al clímax de probar totalmente su fe. Si ha creído verdaderamente en él, porque ha visto señales, prodigios, milagros. Voy a ver si él cree por eso, o cree por mi palabra, o cree a mi palabra. Y miren, dice la Biblia, Jesús le dijo: vete, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Empezó a caminar. Él tiene que caminar varias horas. Él tiene que caminar varios kilómetros para saber si el mandato, la promesa de Jesús se ha cumplido. Jesús lo manda con dos respuestas. Número uno, con un mandato: vete. Y número dos, lo manda con una preciosa y hermosa promesa. Con un mandato y con una promesa. Y empieza a caminar. Él quiere saber. Pero imaginémonos, mis amados hermanos, por favor, imaginémonos durante el trayecto de llegar a su hogar. ¿Qué hubiera usted pensado? ¿Qué creen que él ha pensado durante ese trayecto, durante esas horas que él camina para llegar a su hogar? No consigue el objetivo que él deseaba y quería: llevar a Jesús a su propio hogar. Si ustedes son inteligentes, él desciende solo. Jesús lo manda solo con dos promesas. Me imagino que se preguntó: ¿hubiera yo insistido
que Jesús me acompañara. ¿Cómo puede él saber cómo está mi hijo a distancia? Entendería bien que estoy intercediendo por mi hijo. ¿No estará hablando de la sanidad de otro niño, de otro pequeño? ¿No será que tenga que regresar por él para que él descienda conmigo? Pero no desmaya, mis amados hermanos. No se da por vencido. Sigue en su camino, obedeciendo, creyendo las palabras que Jesús le había dicho. Ve, tu hijo vive. Mi amado hermano, si me aprendes esa verdad esta noche, estamos del otro lado. Ve, porque tu hijo vive. El poder de la palabra de Jesús, la autoridad de la palabra de Jesús. ¿Y qué crees, mi amado hermano, hermanitos del alma? Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. La palabra de Jesús está escrita aquí. Cuando nosotros creamos a su palabra, veremos cosas poderosas. Miren, por favor, déjeme terminar. Mire lo que la Biblia dice. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos, dice el texto, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Esas mismas palabras, Jesús unas horas antes le había dicho esas mismas palabras. Ve, porque tu hijo vive. Al fin llega a casa y recibe la noticia. Lo que él deseaba escuchar. Sus siervos le dicen, tu hijo vive. Tal como Jesús se lo había dicho. No hay duda, no hay duda que él ya sabía, que él ya conocía la respuesta. Pero confirma cosas al llegar a su hogar. Primero, confirma el poder de la palabra de Jesús. Segundo, confirma la fidelidad de Jesús a su palabra. Aleluya, a su nombre, gloria. Bendiga el nombre de Dios. Porque Dios no miente y porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Creyó la palabra. Pregunta obligada esta noche: ¿cuánto crees en la palabra de Dios? ¿Cuánto crees que la palabra de Dios tiene autoridad? ¿Cuánto crees que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuánto crees que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo? ¿Cuánto crees? Si ustedes son inteligentes, no volvió a decirle a Jesús, acompáñame, ve conmigo. No, creyó la palabra y empezó a caminar. Si tú vas, si tú estás buscando
Si tú solo amas a tu Dios porque te hace milagros, porque te hace señales, porque te hace prodigios, tienes una fe equivocada. Te he dicho que el milagro más grande y maravilloso ya te lo hizo. Y dice el versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. El padre relata su experiencia propia a su propia familia y a sus siervos. Y el hecho de relatar esa experiencia, dice la palabra de Dios que creyó él con toda su familia y sus siervos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos relatar la experiencia de nuestra conversión. Alguna vez enseñando, mis amados hermanos, un método de evangelismo, alguien vino conmigo y me dijo: pastor, es que yo no sé cómo hablar de Jesucristo. Y como recuerdo que Dios trajo a mi corazón palabra, y le dije: no necesitas mucho, solo cuenta la experiencia de tu conversión, cómo veniste a Cristo. Este hombre cuenta la experiencia, el encuentro que había tenido con Jesús y cómo creyó en su palabra. Nosotros contemos nuestra experiencia de cómo venimos a Jesús. Y permítame decirle, cuéntele a las personas que hoy usted cree verdaderamente en su palabra y que Jesús le ha dicho que en Él tenemos vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Hoy usted y yo tenemos vida eterna y una vida celestial. Aleluya, a su nombre, gloria. Él vino, mis amados hermanos. Él vino para traernos vida verdadera, vida eterna, vida celestial. Usted y yo ya disfrutamos de esa vida eterna y de esa vida celestial. Bendiga el nombre del Señor. Los milagros, las señales, los prodigios, Dios los sigue haciendo hoy. Y cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, grábalo bien, eso siempre va a multiplicar tu fe. Cuando Dios hace milagros, prodigios, señales en tu vida, va a permitir que tu fe sea multiplicada. Pero debe ser su voluntad. Inclina tu corazón. No encontramos, Padre. No encontramos. Si somos honestos y sinceros delante de tu presencia en esta noche,
no encontraríamos las palabras adecuadas, necesarias, pertinentes para expresarte toda nuestra gratitud. Dice el texto que nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Dice el texto que no es del que quiere ni del que corre, sino del que yo tengo misericordia. ¿Cómo no te hemos de amar? ¿Cómo no te hemos de buscar? ¿Cómo no hemos de rendirnos ante tu presencia en una actitud de gratitud y de acción de gracias? Cuando tú, Señor, lo entregaste todo por amor a nuestras vidas. Anímanos, Espíritu Santo, anímanos a reconocer que hoy nosotros disfrutamos, gozamos en toda su plenitud de esa vida eterna, Señor, que tú nos has regalado, como dice tu palabra, por el puro afecto de tu preciosa, hermosa y bella voluntad. Aleluya, aleluya, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, como lo expresó el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Solo en ti encontramos palabra de vida eterna. Palabra que nos consuela, palabra que nos levanta, palabra que nos sostiene. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Rogamos que tu bendición siga siendo sobre nuestras vidas y que hasta el último suspiro de nuestra vida permanezcamos amándote sobre todas las cosas y ante todas las cosas. Recoge nuestra acción de gracias y oramos por cada hijo tuyo, cada hija tuya que está en algún hospital de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Tú eres poderoso para levantarlos para tu gloria. Por favor, Dios eterno, ten misericordia de sus vidas y haz un milagro poderoso en la vida de ellos, levantándolos, sanando, restaurando todo órgano dañado. Intercedemos, rogamos, suplicamos como este padre lo hizo por su hijo. Aun cuando el hijo estaba en terapia intensiva, tú lo levantaste para su gloria y nosotros reconocemos y sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. ¿Por qué no hacer un milagro en la vida de nuestro hermano Héctor, en la vida de nuestro hermano Marcelo? Nada hay imposible para ti. Los abandonamos en tus manos y pedimos estos favores en el poderoso y lindo nombre de nuestro amado y eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga, mis amados hermanos, sus vidas. Y qué bendición que hoy nos volvamos a encontrar, mi hermano Oscar, mi hermana Adelita. Qué precioso es que juntos aprendamos del Señor. Mi hermano Fili allá en Jalapa. Hermano Fili, un abrazo cariñoso para usted, su esposita y sus hermosas niñas. Mi hermano Alejandro y mi hermana Silvia, qué bendición volverles a encontrar. Mi hermano Juan Javier y mi hermana Rubí, mis hermanitos, Dios me los bendiga
allí en Tierra Santa, donde ustedes están viviendo. Hermana Lilia, allá en Galván, mi hermano Zenón, mi hermana Angélica, un abrazo cariñoso para ustedes, para sus niños hermosos que Dios les ha dado. Mi hermano Abraham, mi hermana Flor con sus hijitos preciosos, mi hermano José Luis junto con su esposita amada, mi hermana Vivanca, hermanita, Dios les bendiga, Dios me los guarde, qué bendición. Mi hermana Alejandrina ahí en Jalapa junto con su hermosa familia, su esposito, sus hijos, sus nietos, Dios los bendiga. Mi hermano Benja, un abrazo donde usted esté, Dios me lo cuide, Dios siga preservando, cuidando, sosteniendo su fe. Mi hermana Susana, allá en la bella y hermosa ciudad de Quintana Roo. Y cada uno de mis hermanos que se conectan para escuchar, aprender, conocer, saber más de la preciosa y hermosa palabra del Señor. Les esperamos el día de mañana. Mañana, hermanos, nuestros pequeños son bendecidos con una clase de primer mundo, hermanos, a las 6:30 de la tarde. Hermano Padre, por favor, hermanitos lindos y hermosos, qué hermoso ministerio nuestra hermana Florecita ha desarrollado, el ministerio Peque Maranatas, mis hermanas preciosas que dedican toda una semana para preparar su clase. Hermanitas preciosas, la verdad, Dios va a recompensar todo su esfuerzo en la eternidad. Hermanos, así es que mañana ellos, Peque Maranata, mañana inicia una nueva serie. Hermanos, por favor, padres, el texto dice: instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartará de él. Dedique solo 30 minutos, no, ni eso, de 6:30, hermanos, antes de las 7 termina la clase de sus pequeñitos. Para mañana hay una clase preciosa y ha habido, hermanos, cada sábado clases hermosas de cada una de mis preciosas hermanas que preparan su clase cada semana. Dios les bendiga, les amo con toda mi alma y con todo mi corazón, y los espero, hermanos, el domingo a las 11 de la mañana. Estamos con la serie, hermanos, Caminando con el Espíritu Santo. Los bendigo a cada uno de ustedes que me ve, en el poderoso nombre de Jesucristo, y con todo mi corazón, que la preciosa, hermosa presencia de Dios descanse en sus vidas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su pastor Seferino Pereda Brigadá.